Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Mi nombre es Santiago Rossi, soy el director médico del Centro Rossi y también parte del directorio de Hidalgo. Eh, en lo que es el COVID estamos trabajando las dos empresas como bloque para tratar de llegar a dar los mejores resultados. Para nosotros es importante comunicar y poder explicar el tema de los test y el tema de la utilidad de cada uno de ellos y cómo se procesan. Y desde ya, gracias a todos por estar. La idea es que Liliana coordine la parte más técnica, si después hay preguntas operativas o alguna pregunta más específica que yo tenga que ayudar a contestar, no tengo ningún problema. Yo ahora voy a sacar mi imagen para que puedan concentrarse en las chicas y en la gente que vaya a hacer esta disertación. Ya muchas gracias a todos por estar. Bueno, va a comenzar Fernanda, que es una de las bioquímicas responsables del área de biología molecular del laboratorio Rossi, y luego Victoria continúa hablando de los test para anticuerpos que puede proveer el laboratorio. Adelante, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, arrancamos. Como todos sabemos, la enfermedad COVID-19 fue descrita a fines de diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, en China. Al principio se la definió como la enfermedad causada por un nuevo coronavirus 2019. El mismo recién fue clasificado taxonómicamente en febrero de este año por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, y se lo llamó SARS-CoV-2 porque tiene una homología genética de aproximadamente el 80% con el coronavirus causante de SARS, del primer brote. Estos, bueno, son beta coronavirus. Coronavirus en general pueden afectar tanto a animales como a humanos. Los beta coronavirus tenemos los que afectan a humanos y producen enfermedad leve, como un síndrome gripal que puede pasar desapercibido. Y hay otros beta coronavirus que causan brotes, como ocurrió en el año 2003 con el SARS, en el cual se registraron 8.098 casos y tuvo una mortalidad de menos del 10%. Luego en el 2012 hubo un brote por otro beta coronavirus, el MERS, en el que hubieron aproximadamente 2.500 casos y la mortalidad fue bastante superior, un 35%. Y este año tenemos el SARS-CoV-2, que si bien la mortalidad es baja en comparación a los otros beta coronavirus causantes de brote, el número de casos es impresionantemente mayor, por lo cual el número de muertes es en concordancia mayor. Estos datos que yo muestro aquí son de febrero al día de hoy. En el informe de la WHO de hoy a la mañana ya superamos los 3 millones de casos en todo el mundo y los muertos 217.000. Como vemos en el mapita, el país que más casos tiene en este momento es Estados Unidos, con más de 1 millón de casos confirmados. En cuanto al diagnóstico de esta patología, como en la mayoría de las patologías infecciosas, hay dos tipos de métodos. Métodos directos que detectan la presencia del virus en la muestra clínica. En este caso, lo que detectaríamos es el ARN viral a partir de muestras del tracto respiratorio. Pero el método de PCR en real time, que es el gold estándar para el diagnóstico de COVID-19. Pero también existen los métodos indirectos, que son los que evalúan anticuerpos generados por la respuesta inmune al virus, y en este caso se utilizan como muestra suero o sangre entera. De esta segunda parte va a hablar Victoria a continuación. Entonces, la toma de muestra para PCR puede ser tanto de muestras del tracto respiratorio inferior como superior.
En el caso del tracto superior, la muestra recomendada es el hisopado nasofaringio combinado con hisopado orofaringio, o sea, son 2 hisopos que deben ser colocados en el mismo tubo para aumentar la sensibilidad. Y bueno, es importante que la muestra sea tomada recolectando una buena cantidad de células. También podemos obtener aspirados nasofaringios y ya del tracto inferior, aspirado traqueal, VAL o esputo. Todas estas son muestras aptas para realizar la PCR. Hay que tener en cuenta que todas estas muestras deben ser recolectadas en recipientes estériles y mantenerse refrigeradas hasta el momento del envío al laboratorio. El mismo debe transportarse en un triple envase de bioseguridad y debe ser procesada dentro de las 24 a 72 horas de tomada. Bueno, este es un estudio que se hizo en China al principio del brote, entre enero y mediados de febrero de este año, en el cual se estudiaron 1.070 muestras de 205 pacientes, que son todas las que vemos en la tabla superior, y estas fueron tomadas entre el día 1 y 3 del momento de la admisión de los pacientes. Lo que vemos es que en distintas muestras clínicas podemos detectar carga viral. Ellos lo expresan como CT, que es el ciclo en el cual la PCR se hace detectable, porque en un principio solo se usaban muestras del tracto inferior, pero después se vio que en los hisopados nasales y faringios la carga es importante y representativa, así que son muestras muy buenas para hacer la búsqueda del patógeno. Y en el gráfico inferior lo que vemos es de 20 pacientes tomaron muestras de distintos sitios a la vez, el mismo día, y se vio que puede haber carga viral en más de una muestra en cada paciente, ¿no? Lo que se vio también, bueno, que hay carga viral en heces, que todos habremos escuchado, en materia fecal se elimina virus, pero todavía no hay estudios que demuestren que es infectiva esa muestra. Esto es muy nuevo y todavía está en investigación. Bueno, yo les voy a hablar ahora del proceso de PCR, en qué consiste realizar una PCR para COVID. Para empezar, tenemos que realizar la extracción del ARN del virus que está contenido en la muestra respiratoria, luego la amplificación, que sería la PCR propiamente dicha, y la detección. Para la extracción de ácidos nucleicos, nosotros utilizamos un sistema automatizado, pero hay que tener varios recaudos. La manipulación de las muestras, una vez que nosotros las recibimos en este envase de seguridad, se maneja dentro de cabina de seguridad biológica clase 2, por la alta infectividad que presenta este virus. Además tenemos que utilizar los equipos de protección personal. Lo que hacemos es trasvasar las muestras desde el contenedor primario, o sea, separar las células que vienen en un hisopo, o en el caso de aspirados o esputos, disgregar el moco, digamos, para obtener las células, y desde ahí poder hacer la extracción. Luego pasamos a preparar los reactivos y consumibles que vamos a utilizar en el proceso, y luego se coloca en el equipo automatizado. Este proceso consta de una lisis de las células para liberar el ácido nucleico. El mismo se va a unir a partículas de sílica, que en nuestro caso son bits magnéticas, que lo que nos van a ayudar es que una vez que el ácido nucleico quede atrapado, proceder a hacer lavados para eliminar contaminantes interferentes, y por último, diluirlos de estas partículas para obtener el ADN o RNA purificado. Este proceso lo que tiene es un alto rendimiento y grado de purificación. O sea, nosotros obtenemos el RNA, que es el material que vamos a usar para hacer la PCR, sin interferentes. Una vez obtenido este material, se pasa a hacer la reacción de PCR, que el objetivo que tiene es, como la palabra lo dice, amplificación, es a partir de un molde de RNA, en este caso, hacer muchas copias para poder detectarlas. Como la concentración suele ser muy bajita, nosotros necesitamos amplificarla y luego detectarla. El proceso de PCR, bueno, está explicado acá, a partir de un molde. En cada paso de la reacción se van haciendo copias simultáneas del ADN. Y para el paso siguiente, el ADN que se generó va a servir de molde para seguir produciendo copias. O
O sea, la amplificación es exponencial. Sería 2 a la n, donde n es el número de ciclos, y en cada ciclo voy a tener más y más moléculas. En el caso de COVID, de SARS-CoV-2, como es un virus RNA, primero tenemos que hacer un paso para copiarlo a DNA, y después, una vez que tenemos DNA, ahí sí se produce la reacción de amplificación. Bueno, esto sería la receta para hacer la PCR. Nosotros tenemos el ácido nucleico que purificamos, las enzimas polimerasas, los NTPs, que serían los ladrillitos que van a ir creando el nuevo ADN, los cebadores o primers, que son los que definen qué secuencia yo voy a levantar o amplificar, bueno, y un buffer de reacción. Y también utilizamos sondas, porque PCR en real time significa que a medida que van transcurriendo los ciclos, y yo voy obteniendo estas nuevas copias del ADN, estas sondas se van a ir pegando, entonces van a emitir fluorescencia, y yo las voy a poder ir detectando en mi equipo. En este gráfico vemos la intensidad de fluorescencia en función de los ciclos que van transcurriendo de la PCR. Normalmente nuestras reacciones tienen 45 ciclos, y si la curva levanta en un ciclo bajo, significa que la concentración del virus en la muestra inicial era alto. Por ejemplo, esta muestra va a tener más concentración que esta, por ejemplo. Y las muestras que no tienen el virus se ven planitas, no hay amplificación. Las reacciones tienen un límite de detección muy bajito, de 10 copias por reacción, lo que significa 2 copias del RNA del virus por microlitro de muestra que extrajimos, muy bajito. Bueno, ¿cuáles son los targets o blancos que yo voy a amplificar en esta reacción de PCR? Una vez que se conoció el genoma del virus, que fue muy rápido, fue el 13 de enero, se publicó cuál era el genoma de este nuevo virus, los distintos institutos de salud de diferentes países propusieron protocolos de PCR para justamente detectar el virus. Siempre más de un blanco o gen, porque aumenta la sensibilidad. Esta sería la estructura genética de cómo está organizado en el virus. Tenemos las proteínas ORF, que son no estructurales, son poliproteínas que codifican para distintas proteínas no estructurales, por ejemplo, la RNA polimerasa del virus, que es esta que se llama RDRP, y en el otro extremo tenemos las proteínas estructurales, que van a ser las que formen la partícula viral propiamente dicha. Entonces, en los protocolos, ya sea los que proponen los institutos de salud o los que utilizan los fabricantes de kits diagnósticos, siempre tienen 2 targets mínimo. Y además, se larga un control interno en la muestra para evaluar si la extracción fue correcta, o sea, si tenía suficiente material o células, y que no haya inhibidores. Porque si yo tengo un negativo, tengo que chequear que sea porque realmente no había virus, sino porque la muestra pudiera contener algún inhibidor. Entonces, si el control interno da OK, ese resultado es de ser validado. Bueno, ¿qué pasa cuando un fabricante saca un kit o un laboratorio quiere reproducir un protocolo de referencia? Lo que hay que hacer es validaciones del mismo. El objetivo de esto es evaluar el desempeño clínico del ensayo, que realmente yo detecte la patología que quiero detectar. Los fabricantes lo que suelen hacer es el límite de detección, que es lo que yo les comentaba, cuál es la cantidad mínima de copias del virus que puede ser detectado por el test. Reactividad o inclusividad, que significa que las muestras que contengan el virus sean detectadas. Reactividad cruzada se refiere a evaluar otros microorganismos que pueda contener la muestra que no den la reacción para COVID. O sea, yo tengo distintos patógenos respiratorios que pueden estar causando patología respiratoria, deberían no dar la reacción de PCR. Y la evaluación clínica se refiere a evaluar muestras de pacientes que ya han sido diagnosticados con COVID, que realmente el test sea capaz de detectarlos. Una vez que nosotros recibimos un kit de cualquier fabricante, lo que hacemos son los ensayos de verificación,
que consisten en reproducir en nuestro laboratorio las validaciones que haya hecho el fabricante en nuestras condiciones de trabajo. Obviamente todos los ensayos que hacen los fabricantes nosotros no los podemos reproducir totalmente, pero adaptamos dentro de los materiales con los que contamos de hacer todas las verificaciones antes de empezar a usar el kit para diagnóstico. Nosotros lo que llevamos a cabo fue la evaluación clínica del ensayo. Teníamos 10 hisopados nasofaringios y orofaringios que fueron informados positivos por el laboratorio de referencia y 10 negativos. Entonces lo que evaluamos con este ensayo es concordancia, que con nuestro kit que estamos verificando obtengamos los mismos resultados que el laboratorio de referencia. El límite de detección, eso es un desafío porque tenemos que comprobar que las 10 copias por reacción que informa el fabricante, nosotros las podamos detectar en nuestro laboratorio. Esto generalmente se hace con estándares internacionales, pero al ser un virus nuevo, todavía no hay estándares internacionales. Entonces, la manera que encontramos de hacer este ensayo es con uno de los controles positivos que venía con el kit, que tenía una concentración declarada de copias por microlitro, lo diluimos a la concentración límite, que son 10 copias, y bueno, se reproduce 20 veces la PCR, de las cuales 19 veces tiene que ser detectable. En nuestro caso, bueno, tuvimos éxito y las 20 las pudimos detectar, así que todo pasó ok. El límite de blanco se refiere a evaluar también 20 veces una muestra que no contenga carga viral, que tiene que ser no detectable, o sea, tengo que observar la curva plana. En este caso, nosotros utilizamos el control negativo del test, también reproduciéndolo 20 veces. Y a la par, contábamos en el laboratorio con 2 kits comerciales de otra marca, que también estaban en la lista de aprobados por ANMAT, entonces también hicimos la evaluación clínica de estos ensayos. Bueno, una vez terminado todo esto, se genera un informe de verificación de método. Yo no puse todas las páginas acá porque no nos da el tiempo, pero les cuento las conclusiones. La evaluación clínica del ensayo dio ok, o sea, tuvimos 100% de concordancia con las muestras que las corrimos con nuestro kit versus lo informado por el laboratorio de referencia. El límite de detección dio ok, o sea, las 20 repeticiones fueron detectadas. El límite de blanco dio no detectable las 20 repeticiones, y con los otros 2 kits alternativos que evaluamos, también tuvimos 100% de concordancia con el laboratorio de referencia. Bueno, ahora ya yendo a la parte más clínica, ¿cuándo pedir una PCR? Como dijimos, es el gold estándar para el diagnóstico de casos sospechosos. Entonces, la realización de una PCR en un paciente con síntomas o que tuvo un contacto directo es de elección. Hay que tener en cuenta que el virus puede detectarse inicialmente 1 o 2 días antes del inicio de los síntomas en el tracto respiratorio y puede persistir durante 7 a 12 días en casos moderados y hasta 2 semanas en casos graves. Estos datos salen del informe de la misión de la OMS a China en febrero. Respecto a la PCR de control, una vez que el paciente ya fue diagnosticado, si el paciente tiene una recuperación temprana, se recomienda realizar a los 7 días de la primera. Si el paciente persiste con síntomas, recién a los 14. En cuanto a los criterios de alta, no salió acá, pero hay un consenso que publicó el Centro de Control de Infecciones Europeo, en el cual evaluaron consensos de distintos países en cuanto a cuáles son los criterios de alta y hicieron como conclusiones. Siempre, obviamente, el primer criterio es el clínico, es el mejoramiento de la condición del paciente. Se considera que si el paciente está más de 3 días sin fiebre, mejora los síntomas respiratorios, la imagen pulmonar muestra absorción de la inflamación y no necesita atención hospitalaria, se puede considerar que cumple con los criterios clínicos de alta. Pero a la vez hay que dejar evidencia de laboratorio del clearance del virus en muestras respiratorias. Pues porque si un paciente no porta el virus en sistema respiratorio, no va a contagiar. Entonces, lo que se piden son 2 pruebas negativas de PCR en muestras de tracto respiratorio separadas entre sí por al menos de 24 horas.
O sea, son 2 PCRs negativas con más de 24 horas de diferencia. Pero hay que tener en cuenta que también se ha reportado portación prolongada del virus en vías respiratorias hasta el día 22 en algunos pacientes. O sea, cada caso es individual. En cuanto a los pacientes asintomáticos, ¿cuándo nos interesaría evaluar a un paciente que no tiene síntomas? ¿Cuándo tuvo un contacto estrecho con un caso COVID-19? Las recomendaciones para el sistema de salud del Ministerio de Salud de la Nación indican que un paciente que tuvo un contacto estrecho tiene que permanecer 14 días en aislamiento, con las pautas de alarma establecidas, ¿no? Si presenta alguno de los síntomas, como ser fiebre o algún síndrome respiratorio, dinofragia y demás, tiene que comunicarse con la jurisdicción y ahí sí se le va a hacer una PCR. En caso de ser positiva, se lo maneja como caso COVID. En el caso negativo, o se evalúan otras etiologías o se continúa en la cuarentena, en el aislamiento por cumplir los 14 días. Y en algunos casos, para el alta aislamiento, también recomiendan hacer PCR. Entonces, bueno, resumiendo, para tener en cuenta la importancia del preanalítico de la muestra. Para nosotros es fundamental la correcta toma, el acondicionamiento y las condiciones de envío al laboratorio para que todo dé ok. El diagnóstico molecular, como les conté, es un proceso laborioso y complejo, compuesto por diferentes etapas. La principal ventaja es la alta sensibilidad para detectar el agente infeccioso, pero bueno, hay que tener en cuenta que lleva tiempo todo el proceso. Y bueno, por otro lado, cada paciente puede presentar un clearance propio de la viremia, no hay plazos establecidos, sino que hay que evaluar cada caso en particular. Muchas gracias, dejamos las preguntas para el final y ahora les va a hablar mi compañera Victoria. Ahí ya pongo. Ahí está. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de cuáles serían, como bien dijo mi compañera, para el diagnóstico de COVID, las pruebas que son de referencia, o sea, como gold estándar, es la PCR. Ahora, es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, la semana pasada, la ANMAT, dentro del listado de reactivos que autorizó para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con COVID-19, también agregó inmunoensayos, ¿no? Test serológicos. Esta es la lista de la ANMAT al 27 de abril, con todos los test serológicos que aprobó para su uso diagnóstico y epidemiológico. Estos son en cuanto a inmunoensayos. Y por otro lado, también aprobó test rápidos, o sea, inmunocromatografías, pero solamente para el uso en investigación epidemiológica y no de diagnóstico. Entonces, a raíz de esto, surgen los diferentes interrogantes. ¿Por qué? Como les explicó mi compañera, el proceso de PCR es un proceso que es más laborioso y que tiene que cumplir con muchos pasos, pero una vez que se conoció la secuencia del virus, fue relativamente fácil diseñar kits de PCR en tiempo real capaces de poner en manifiesto la presencia del ARN viral, solamente con conocer la secuencia del virus. Sin embargo, para los inmunoensayos es necesario conocer cuáles son las proteínas que expresa este virus, cuáles pueden ser los blancos
que vayan a generar una respuesta inmunológica en el suero, y luego cómo deberían ser diseñados esos ensayos para generar esas proteínas a gran escala, ponerlos en un soporte y luego ser revelados por el inmunoensayo. Entonces, a raíz de todo esto surgen los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles son los epítopes? Es decir, cómo es el diseño de esos inmunoensayos y hacia qué van dirigidos. Luego, ¿en qué momento va a empezar a aparecer esos anticuerpos en una infección, en un paciente que esté infectado? ¿Cuál va a ser la utilidad clínica y poblacional? ¿Cómo sería un test ideal serológico para SARS-CoV-2? ¿Qué kits hay disponibles en el mercado? ¿Qué hicieron los fabricantes para validar estos kits? ¿Y qué pruebas nosotros deberíamos hacer como laboratorio para verificar estos kits? Y por último, ¿cuáles son las pruebas de neutralización? Es decir, para saber si esos anticuerpos son protectores o no. Entonces, en esta diapositiva se puede observar la estructura de un virión, en las que se observan que hay proteínas de la membrana, proteínas de la nucleocápside o proteína N, la proteína S, que es de la espícula, y las proteínas de la envoltura. Entre los blancos, blancos claves en la respuesta inmune son la proteína S y la proteína N. En este cuadro lo que se muestra es que es el porcentaje de identidad de aminoácidos en cuanto a las proteínas de la nucleocápside y la proteína S para el SARS-CoV-2, es decir, el agente causal del COVID-19, y los otros coronavirus, productores de enfermedades comunes respiratorias en el humano, como ser el HK1, el NL63. Es decir, ¿por qué es importante conocer la homología en aminoácidos? Precisamente para evitar que en el inmunoensayo se produzcan reacciones cruzadas. Entonces, la proteína S1 es la que tiene menor homología con los otros coronavirus, por lo tanto es la candidata a utilizar en los inmunoensayos. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, es ¿en qué momento empiezan a aparecer estos anticuerpos? Y acá, esto sale de un estudio, también realizado en China, en 173 pacientes hospitalizados con diagnóstico por PCR de COVID, y en el cual se le hizo un seguimiento a estos pacientes mientras estuvieron internados, y se obtuvieron 535 muestras. Lo que se observa acá es que la curva de anticuerpos totales se produce una cero conversión, es decir, empiezan a aparecer al día 11, la IgM al día 12 y la IgG al día 14. Por otro lado, en este mismo estudio, muestra cómo fueron evaluando los distintos marcadores del laboratorio en función del tiempo en estos pacientes que estaban internados y que tenían el diagnóstico de COVID. Lo que se puede observar es que al día 8, la PCR en tiempo real alcanza un 62% de positividad y luego empieza a decaer la positividad. Sin embargo, los anticuerpos totales, a partir del día 8 en adelante, empiezan a aumentar la positividad. En el caso de los anticuerpos totales, alcanza un 100% de positividad en el día 15. En cuanto a la IgM, también a partir de ese día 8, la IgM a partir del día 10, bien que 65, pero empieza a aumentar la positividad. Y la IgG es la que menor positividad tiene de todos los ensayos estudiados. Pero lo que entonces saca como conclusión también este trabajo es que uno podría realizar la RT-PCR en pacientes hasta el día 8, y a partir del día 8 uno podría empezar a agregar estos inmunoensayos para aumentar la posibilidad diagnóstica que uno tiene. Y otra cosa interesante que de este mismo estudio es lo que evaluó son los títulos de anticuerpos detectados por estos test en los pacientes críticos y no críticos en función del tiempo. Y que encontraron que en los pacientes críticos, sorprendentemente, tenían títulos más elevados de anticuerpos, lo que estaría sugiriendo, y a su vez estos mismos pacientes tenían cargas virales altas, es decir, que los
anticuerpos que estaban produciendo no eran capaces de producir un clearance viral. Por otro lado, vamos a cuál es la utilidad entonces de estos anticuerpos en la enfermedad por COVID-19. Entonces, servirían para el diagnóstico de pacientes que asistan a un centro médico luego de 7 días de inicio de los síntomas, 7 u 8 de inicio de los síntomas. También serviría para el seguimiento de los contactos estrechos con pacientes con COVID positivo, y también pueden servir como para determinar una potencial inmunidad o riesgo de infección. También puede servir para estudios serioepidemiológicos para entender la extensión de la propagación. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál sería el test ideal y qué es lo que tendría que cumplir? Idealmente tendría que ser con una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%, pero como sabemos, los test que tienen una elevada sensibilidad lo hacen a expensas de la especificidad y viceversa, por ende alcanzar el 100% es imposible, pero sí es importante que tengan una sensibilidad que sea superior al 90%. A su vez, hay otros indicadores que evalúan cómo son estos tests. No solo la sensibilidad y la especificidad, sino también el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la eficiencia, los estudios de concordancia, tolerancia, robustez. Es decir, es bastante complejo. Hay que hacer muchos estudios, ¿no? Bueno, y pasando a la siguiente pregunta de ¿qué kits hay disponibles en el mercado y qué pruebas hicieron los fabricantes? En el mercado, como les mostré en la lista inicial del ANMAT, de los reactivos aprobados por ANMAT, hay test ELISAs, test de quimioluminiscencia, de micropartículas por quimioluminiscencia, test rápidos, y dentro de los test rápidos, estos test rápidos son inmunocromatográficos. Acá muestra, por ejemplo, un test rápido. Lo que hace uno es introducir una pequeña cantidad de muestra, que puede ser suero, plasma o sangre entera, luego coloca un buffer, deja correr esa muestra con el buffer, y va a aparecer siempre, si el test es válido, una línea en la línea de control. Y en la línea de test, si es positivo, aparece una segunda línea coloreada. En el caso de los anticuerpos, de los test rápidos, test serológicos por test rápido, en general hay test que son para anticuerpos totales y hay algunos que son para IgG e IgM, es decir, una rayita para IgG o una rayita para IgM. También hay otros test como ELISAs, test de ELISAs, en donde ahí, por ejemplo, lo que tenemos es una proteína viral unida a un soporte que luego va a unir ese anticuerpo específico del paciente, y luego nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner otro anticuerpo específico para la fracción conservada de la IgG, y eso revelarlo y generar en ese caso la señal. Es decir, también es un inmunoensayo, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta de qué es lo que hicieron los fabricantes, para estudiar, evaluar estos tests. Y si vemos, por ejemplo, un inserto del test rápido A, podemos ver que hicieron estudios de sensibilidad y especificidad en 596 muestras clínicas y encontraron una sensibilidad del 86% y una especificidad de un 99%, o sea, una buena especificidad. También hicieron ensayos de reactividad cruzada, que en el caso de los anticuerpos, lo que uno tiene que hacer es realizar el test con sueros de pacientes que tengan diagnóstico de otras enfermedades virales respiratorias, o sea, por otros agentes causadas por otros agentes virales, o otras infecciones virales en general. Por ejemplo, pacientes con diagnóstico de hepatitis B, hepatitis C, para ver si el test es capaz o no de detectar señal, es decir, si hay reactividad cruzada. En este caso, se practicaron para todos estos pacientes con diagnóstico y de todas estas enfermedades, sueros, y bueno, no encontraron ninguna reactividad cruzada. Lo interesante es que en este test no se estudiaron sueros de pacientes con diagnóstico
por enfermedad, infección respiratoria por otros coronavirus habituales, que sería interesante evaluar si no hay reacción cruzada. También hicieron estudios de interferencias de interferentes endógenos como ser bilirrubina, o sea, para sueros ictéricos, hemolizados, lipémicos. Y también hicieron ensayos de precisión, es decir, evaluaron replicados tanto para muestras negativas como positivas y también encontraron un 100% de concordancia. Ahora, este otro test rápido también evalúa sensibilidad y especificidad. En este caso fueron evaluadas 173 muestras positivas y 33 negativas. Y estos informan para anticuerpos totales 93%, para IgG 83% y para IgM 65%. Y también evaluaron reactividad cruzada, pero solamente, bueno, la reactividad cruzada contra virus, hepatitis A, HIV, hepatitis C, hepatitis B, HTLV, pero no evaluaron sueros de pacientes con infecciones respiratorias por otros patógenos respiratorios, o sea, no coronavirus o no coronavirus. Y también hicieron ensayos de interferencia. Entonces, pasando a otro, por ejemplo, test rápido, también, en este caso fueron menor la cantidad de muestras, y lo que informan es un porcentaje de concordancia positiva y concordancia negativa. Y este test, lo que tiene de bueno es que sí, en la reactividad cruzada, incluyeron a sueros de pacientes con infecciones por otros coronavirus habituales, humanos, y no encontraron reactividad cruzada. Después, por ejemplo, tenemos este ELISA, un inserto este ELISA, que es un ELISA de placa, no automatizable. Lo único que nos informa es una sensibilidad de 93% y una especificidad de 93%. En el caso del IgG, IgM directamente no reporta, y después reporta coeficientes de variación inter e intraensayo. También, bueno, en el inserto lo que decía es que habían evaluado muestras de pacientes con diagnóstico de COVID positivos realizados por PCR en tiempo real, y también sueros de pacientes previos a la pandemia, pero no decía nada más. Y otra cosa que recomendaba en este kit es que uno establezca su valor de corte. Por otro lado tenemos este inmunoensayo quimioluminiscente, CLIA, que también evalúa muestras de pacientes, 670 muestras de pacientes post-PCR positiva, y encuentra, este ensayo es IgM e IgA, y encuentra para estos pacientes positivos, 63 les dio positivo, y 99 es el porcentaje de las negativas. Y para la IgG hizo el mismo análisis. Y de luego también informa el porcentaje de positividad en estos pacientes dependiendo del día de inicio de los síntomas. Por otro lado, tenemos el ensayo de micropartículas quimioluminiscentes CEMIA, que este es únicamente IgG, no tiene IgM, este proveedor no tiene IgM. También evalúa, y fíjense los N, o sea, sueros también de pacientes con diagnóstico de COVID por RT-PCR, y estos son los N de los sueros, dependiendo de los días dependiendo del día de inicio de los síntomas. Ven que en menos de 3 días es de 0%, entre 3 y 7, 25%, y luego de 14 días, un 100%. Entonces, pasando a qué pruebas tendríamos que hacer para verificar estos kits, o qué es lo que podríamos hacer nosotros en nuestro laboratorio para evaluar a los kits. Este es un estudio que se realizó en Dinamarca con todos estos departamentos que estuvieron involucrados, el Departamento de Virus y Microbiología Especial Diagnóstica del Instituto de Sueros de Dinamarca, junto con el Hospital de Copenhague y otros departamentos. Y lo que es importante es que evaluaron 9 inmunoensayos que estaban disponibles en el mercado, 3 ELISAs y 6 point of care, o sea, 6 test rápidos. Para esta evaluación de sensibilidad y especificidad,
utilizaron sueros de 30 pacientes que tenían PCR positiva para SARS-CoV-2 y tenían fecha de inicio de los síntomas documentadas. Todos estos pacientes estaban internados en la UTI. También utilizaron sueros de 10 donantes sanos previos a la emergencia de SARS-CoV-2 en China, y también utilizaron sueros de pacientes con infección viral respiratoria aguda causada por otros coronavirus o no coronavirus, o sea, otros agentes etiológicos de patógenos de infección respiratoria aguda, no coronavirus. Y también incluyeron, y esto es interesante, 9 sueros positivos para dengue, 2 para citomegalo, 10 para Epstein-Barr, y bueno, 1 que era positivo para citomegalo y para Epstein-Barr. Entonces, lo que hizo fue el estudio de la sensibilidad y la especificidad analítica para estos 9 ensayos. Fíjense, acá se puede ver que los que tuvieron una mejor performance fueron precisamente los ELISAs y no los point of care. El que mejor tuvo en realidad, que tuvo una sensibilidad de un 93% y una especificidad de 100%, fue el Wantai ELISA total. Interesantemente, este mismo inmunoensayo es el que había utilizado en China, el primero de todos que les había mostrado para evaluar la seroconversión. Y también en esta tabla se puede ver cómo, dependiendo del inicio de los síntomas, cómo se comportaron los test en cuanto a la sensibilidad analítica. Y se puede ver que por ejemplo, iba aumentando la sensibilidad a medida que pasaban los días, y prácticamente todos a los 21 días llegaban a 100% de sensibilidad, salvo este ELISA de IgG. En cuanto a la reactividad cruzada, es interesante, no sé si llegan a ver algo porque quedó como chiquito, pero lo interesante es que entre los sueros que pusieron de pacientes con diagnóstico de estos otros coronavirus, en algunos inmunoensayos sí hubieron casos positivos, o sea, hubo una reactividad cruzada. Entonces hay que tener cuidado y hay que evaluarlo. Y también con otros virus respiratorios, por ejemplo, este paciente con adenovirus positivo también fue bastante interferente en más de un test. Por lo tanto, y bueno, y dentro del dengue, que ahora nosotros tenemos tanta cantidad de dengue, tendríamos que verificar si no hay reacción cruzada en los pacientes con dengue positivo en cuanto a estos inmunoensayos. Bueno, en este cuadro también muestra la performance de estos test de ELISA, y el que había tenido una mejor performance fue el Wantai, que es el que tiene mayor área bajo la curva ROC. Y por último, la concordancia entre los ELISA y los point of care. Y como pueden ver, no en todos tienen una buena concordancia. Por lo tanto, es importante evaluar los test y no quedarnos con lo que nos dice el fabricante, que es lo que nos reporta. Y por último, ¿cuáles son las pruebas de neutralización para saber si estos anticuerpos son o no protectores? Las pruebas de neutralización se basan en la capacidad que tienen los anticuerpos de disminuir la infectividad viral. Es decir, que lo que van a detectar es si este anticuerpo es capaz de unirse al virus y impedir que el virus infecte a una célula susceptible. Para ello lo que vamos a hacer es enfrentar virus con suero, por ejemplo, de nuestro paciente, y después medir la infectividad residual en un cultivo celular sensible. Es decir, si hay una disminución de la infectividad del virus, estaríamos hablando de que hay una homología entre el par virus-anticuerpo. ¿Para qué nos sirve este tipo de pruebas? Por ejemplo, si lo que yo uso es un anticuerpo específico, un antisuero específico, para identificar virus desconocidos, en el caso de que el virus sea conocido, para identificar anticuerpos específicos neutralizantes, y también hay estudios de neutralización cruzada en donde uno puede enfrentar virus conocido con antisueros específicos de otro virus, y en este caso comparar cómo se comportan antigénicamente estos virus. Entonces,
hacen falta estudios para saber si estos inmunoensayos que nosotros estamos realizando al paciente están detectando también estos anticuerpos protectores. Y también es importante saber, entonces, si son realmente protectores estos anticuerpos para saber si los pacientes van a estar protegidos contra nuevas reinfecciones. Entonces, como conclusiones, podemos decir que los anticuerpos de SARS-CoV-2 son de utilidad en la identificación de personas que han estado expuestas al virus, que se han recuperado de la infección por COVID, tanto para el seguimiento como para el control de pacientes en tratamientos y también para estudios epidemiológicos. Ahora, hay una gran cantidad de reactivos en el mercado que fueron aprobados por los entes regulatorios, pero con una respuesta a la emergencia y no necesariamente se cumplieron todos los requisitos que normalmente tienen que cumplir estos reactivos. Y una vez que pase la emergencia, la pandemia, van a tener que volver a realizar estudios para aprobarlos. También es necesario que hayan más estudios que avalen que estos anticuerpos son protectores, es decir, para que eviten nuevas reinfecciones, y el laboratorio debe verificar la performance de los kits e informar a los médicos las limitaciones que tienen sus tests. Y eso sería todo. No sé si quieren... Muchas gracias, Fernanda y Victoria. Ahora dejamos estos minutos para que puedan escribir alguna pregunta por chat, o levantan la mano, o también da lugar a algún comentario, consulta, lo que ustedes deseen. Acá hay alguna pregunta en el chat. Tengo pacientes que preguntan si pueden hacer la PCR en forma particular, aunque no cumplan con los criterios de diagnóstico. Santiago, ¿vos querés? Javier. Santiago no tiene audio. No se escucha. No se escucha. Hola, hola. Ahí sí, no se escuchaba. Que me habían frenado el audio, me habían bloqueado el audio, perdón, ¿qué tal? A ver si se pueden hacer o no. Es una pregunta compleja. En realidad, lo que se puede hacer hoy, digamos, tiene dos partes. Generalmente lo que se está haciendo hoy son pacientes asintomáticos con los casos sospechosos que el gobierno estableció o el Ministerio de Salud. Dicho esto, por lo menos nosotros estamos haciendo algunos operativos en geriátricos que no está dentro de lo que es la normativa del caso puramente, y nosotros cuando tenemos pedidos de pacientes privados que tiene orden médica, nosotros estamos yendo en principio a hisopar a domicilio por el momento, hasta que en algún momento se libere y se pueda también hisopar a pacientes asintomáticos. Lo ideal sería poder hisopar a pacientes asintomáticos. Yo creo que ahí tenemos la gran olla de presión que vamos a tener, sobre todo por una simple razón. Yo doy un ejemplo de algo que me enteré de una ciudad muy chiquita que hicieron un estudio que agarraron 3 pacientes que estaban confirmados, y esos 3 pacientes se vio los contactos que tenían, que eran 15 contactos que estaban todos asintomáticos. De esos 15 contactos, 7 tenían coronavirus positivo en el test. Y esto fue hecho hace muy poco en una localidad muy cercana acá a Provincia de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, muy cercana a Capital, y es algo que se hizo la semana pasada. Particularmente nosotros estamos esperando alguna seña para poder testear pacientes asintomáticos. Hoy en día, si hay un paciente que tiene una orden médica y la orden médica pide testeo, nosotros estamos yendo a testear a las casas no sabiendo si el paciente está asintomático o no.
No sé si con eso respondo un poco la pregunta. Se puede, pero todo basado en una orden médica. Nosotros necesitamos una orden médica para que después algún médico pueda hacerse responsable digamos, del seguimiento del paciente, ¿no? No sé qué otras Bien. preguntas. No, después había otra también asociada, ¿por qué el ministerio en el algoritmo no hacía el test al paciente asintomático que tuvo un contacto estrecho? Yo particularmente creo que es Sí. por una estrategia de cómo se manejó la pandemia, de que una estrategia de supresión pura al principio, poco acompañada por una estrategia para mí hay una estrategia no acompañada de testeo, porque no hubo testeo, porque no había testeo, por lo que sea. Es uno de los pocos países que no hay una estrategia de testeo asintomáticos. La verdad, yo creo que va a venir. Uno está empezando a ver que hay más demanda y más presión hacia testear asintomáticos. Depende si vas a un lugar grande, puedes hacer testeo combinado, puedes hacer primero test rápido, a los que test rápido no te cierran los resultados, le complementás con PCR, pero bueno, eso dependiendo de la estrategia a tomar, ¿no? Fernanda, preguntan qué especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y negativo tiene la PCR. La PCR tiene una sensibilidad y una especificidad cercana al 100%, y un valor predictivo positivo y negativo 100% también. Siempre y cuando la muestra esté bien tomada, que es por eso que nosotros realizamos el control interno de la muestra para poder asegurarnos que si estamos liberando un negativo, realmente es negativo, porque la muestra fue tomada correctamente. Hace un comentario Carlos Lépez. A escala de gestión en red sanitaria, esta sistemática de abordaje está operando en articulación entre los diferentes subsectores del sistema de salud local, y si están establecidas las estrategias de articulación entre efectores en materia de uso racional y concordante con estos métodos de estudio diagnóstico. A ver, yo creo que hay cierta organización, debido a que nosotros, todos los pacientes, por ejemplo, que vamos a testear, tienen ficha epidemiológica, algunos de ellos más completa, otros menos completa, pero ficha epidemiológica al fin. Algunos con pocos datos, porque no hay tanto datos, sobre todo los asintomáticos. Nosotros cargamos todos los datos en el CISA. Eso sí es responsabilidad nuestra de ser cargados en el CISA. No sé si otras instituciones lo hacen o no, la verdad no sé. Yo puedo responder por lo que estamos haciendo desde Rossi Hidalgo. Estamos cargando en el CISA. Y estamos tratando de articular un poco con la bajada de línea del Ministerio de Salud. Yo creo que en el próximo tiempo va a haber un poquito, ciertos municipios están viendo de tomar un poco de responsabilidad sobre ciertas estrategias, y algunas provincias también. Sé que Córdoba tiene una estrategia muy pensada, muy articulada, y que la está por llevar a cabo con testeos randomizados y después testeos directos. O sea, justo todavía participé de una reunión con el vicegobernador de Córdoba y lo tienen realmente muy, muy aceitado. Algunos municipios de acá sé que están trabajando bastante, sobre todo por el personal de salud y por estrategias de cómo testear. Otra pregunta, ¿inmunocromatografía es el único test rápido o los ELISA, CLIA también forma parte de ese grupo? ¿Los ELISA son de tipo sándwich, indirecto o competitivo? Vicky, ¿podés? Sí, los test inmunocromatográficos son los únicos que son test rápidos en el que uno pone la muestra, deja que reaccione y a los 15 minutos hace la lectura. Después los otros ensayos son ensayos un poco más complejos que involucran la unión del antígeno con el anticuerpo, pasos de incubación y lavado y después revelado de la reacción. Algunos son ELISAs de captura, otros son ELISAs tipo sándwich. Los que están disponibles
no encontré ninguno que sea automatizable, pero no estarían dentro de la categoría, ni los de quimioluminiscencia tampoco, no son test rápidos, son test que llevan más tiempo, llevan un par de horas, pero, por ejemplo, la quimioluminiscencia, que es automatizable, podría permitir testear a mayor escala de lo que uno puede hacerlo por la PCR, porque por más que uno intente, es tan complejo el paso de PCR y lleva muchos pasos que son manuales y que no se pueden automatizar, que eso hace que uno tenga un limitante en N de reacciones que pueda hacer. En cambio, en el caso de los test serológicos, la ventaja que tendría en estos test rápidos es que uno podría, si quisiera, testear masivamente, como está haciendo el gobierno en este momento, porque es muy fácil realizarlo en ese mismo momento, digamos, un paciente, una persona que está circulando y quiere hacerse y formar parte de esa estadística. Pero en el caso de los otros test, ya sea ELISA, quimioluminiscencia, son test que son más largos porque el diseño del ensayo, digamos, o sea, uno tiene que pegar ese anticuerpo y hacer reacciones de lavado y después revelar, ya sea si es IgG o IgM o IgG total. Y todo eso lleva un tiempo. Así que no son test rápidos. No sé si contesté. No, lo que yo quería aclarar que a mediados de mayo llegan test serológicos que tienen más sensibilidad que estos test rápidos que está hablando Vicky, y se procesan en un autoanalizador, se coloca ahí, hay que hacer extracción de sangre de los pacientes, y sí se pueden hacer en cantidad, se coloca el reactivo, se colocan los tubos de cada paciente, y tenemos el resultado para IgG y para IgM. Esos próximamente, hoy día no están en el mercado, pero están para llegar, según los proveedores nos han comentado, llegarían a mediados de mayo aproximadamente, que vamos a contar con ellos también, con esos test. Acá hay otra pregunta. Bueno, hay muchas felicitaciones por la charla, que fue un gran aporte, etcétera. Muchas felicitaciones a las chicas. Y una pregunta, ¿han tenido repetición de hisopados de pacientes que la primera muestra dio negativa a la PCR? ¿O mejor recuperación de otras muestras respiratorias de ese paciente? Para disgregar el moco, ¿qué utilizan? Bueno, no hemos tenido muestras que en principio fueran no detectables que después pasaran a ser detectables, y esa es la pregunta. Y tampoco cambiando el tipo de muestra, siempre el tipo de muestra se mantiene. Como nosotros le hacemos el control de calidad a la muestra, tampoco tuvimos que recitar. En algunos casos tuvimos que repetir la extracción, pero justamente por esto de que si el material tiene mucho moco puede interferir en el proceso de extracción. El método que utilizamos para disgregar el moco, si es muy compacto, digamos, agregamos solución fisiológica estéril y mucho vortex, no le agregamos ninguna sustancia extra. Simplemente eso, romperlo bien con una pipeta Pasteur o dándole vortex. Disgregación mecánica, digamos. Claro, mecánico. No agregamos nada más que solución fisiológica estéril. Fueron muy pocas las repeticiones realmente, así que o sea, como ya vamos agarrando experiencia y ya nos damos cuenta cuando la muestra está en condiciones para pasar a extracción. Y creo importante, dos cosas, creo importante, nosotros por un lado, nosotros tomamos hisopados, y nosotros hemos tomado hisopados en ciertas circunstancias, hemos tomado hisopados bastantes, y también nos llegan otros hisopados. Nosotros no podemos certificar muchas veces cómo es la calidad del hisopado de muestras derivadas. Lo que sí podemos ver, lo que estamos haciendo tanto en Rossi como en Hidalgo, estamos capacitando cada vez más gente para tomar hisopados, debido a que vemos un incremento en los últimos días de testeos. O sea, vemos que hay un incremento de testeos, y va a haber un incremento de testeos en las próximas semanas, de PCR, y sobre todo porque hay mucha gente que se la va a querer hacer, y yo creo que esto del paciente sintomático se va a romper dentro de poco tiempo, para mí, desde lo que yo estoy viendo de las distintas decisiones que va tomando el Ministerio de Salud,
y sobre todo por algunas cosas que uno va escuchando, ¿no? Perdón, dos cosas más. Desde la recepción de la muestra hasta la entrega del resultado, nosotros estamos manejando hoy, si el hisopado se hace a la mañana, a la noche estamos teniendo resultados. Y si no, al otro día. Pero estamos trabajando menos de 24 horas de resultado. O sea, hisopamos a la mañana, a la noche está el resultado de PCR. Y después alguien preguntó qué test vamos a usar en Rossi. Tanto Rossi como Hidalgo estamos usando PCR con... usamos una máquina Cobas de 4.800 de Roche, y tenemos termociclador de Thermo Fisher y de Roche. Esas son las máquinas que usamos, y los kits que usamos son tanto de Roche como de otras compañías, pero están todos validados para la PCR que tenemos. Con respecto a los test rápidos de ELISA, vamos a usar Abbott y vamos a usar Varicel. Y con respecto a los test rápidos más de los de palito que ustedes ven, vamos a usar Abbott, seguramente Roche, y vamos a usar seguramente una marca que se llama Linbio. Es una marca china que es muy buena. Solo también para que para contar algo, si bien todas las compañías pueden ser belga, japonesa, coreana o americana, el 98% de los test rápidos se fabrican en China. O sea, no importa dónde sea la marca, se fabrican en China. Bien. Ahí se cuantifica la carga viral o solo es detectable o no. En esos casos, perdón. En el caso de la PCR, nosotros informamos el resultado como detectable o no detectable. Como bien dijo mi compañera, si uno tiene en cuenta el ciclo en el que se positiviza la PCR, que es inversamente proporcional a la carga inicial que tiene la muestra, nosotros podemos saber de que las muestras que tienen mayor carga tienen un CP más bajo, pero nosotros no informamos carga viral. Aparte, como se tratan de muestras respiratorias, puede ser la carga más alta o más baja dependiendo de cómo fue esa toma de muestra. Claro. Entonces, no es que uno podría hacer de muestra respiratoria un seguimiento por carga viral, porque es muy difícil de estandarizar la cantidad de células que nosotros estamos poniendo en una o en otra muestra. Así que en ese caso no sería tan informativa la carga viral. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que si bien los criterios de alta piden esas 2 PCRs negativas para dar de alta al paciente, hay estudios que demuestran que no necesariamente con una PCR positiva el paciente tiene virus infectivo. Nosotros con la PCR lo único que hacemos es detectar ARN viral, pero no el virus completo con la partícula completa como lo haría en un cultivo. Entonces, que tenga cargas virales positivas no necesariamente implica que haya virus infectivo, pero sí se pide eso porque como no podemos hacer cultivo viral, no podemos saber si el paciente contagia o no contagia. Entonces, si la PCR es negativa, entonces consideramos de que no tiene más virus, y por eso están las recomendaciones esas 2 PCRs negativas. Pero son 2 conceptos diferentes que hay que tener en cuenta. Que la carga viral solamente me indica la presencia de ARN del virus. No puedo saber exactamente hacer un seguimiento con carga viral porque es muy difícil de estandarizar la muestra. Y que haya ARN viral no quiere decir que haya partícula viral completa infectiva, que son conceptos diferentes. Una cosa. Es importante. Ahí preguntan a alguien de qué cantidad de muestras se están haciendo hoy por día en su centro. La verdad, hoy nosotros depende del día de las derivaciones, con un promedio calculamos de 50 derivaciones o tomas de PCR diarias hay días que son más, hay días que son menos, pero estamos... Y hay alguien que pregunta si nosotros, ante un resultado negativo, hacemos otros virus. Nosotros no hacemos otros virus, porque nosotros generalmente lo que hacemos somos efectores, entonces hacemos lo que nos pide el médico que prescribe. Si no nos pone a hacer influenza A y B, no lo hacemos. O sea, la verdad, si nos pone influenza A y B y COVID, hacemos las 3 cosas, pero
No es que lo hacemos automáticamente porque no tenemos una orden médica que avale la realización por ejemplo, de influenza, ¿no? Respecto a la pregunta que dice, neumonías de causa bacteriana pueden causar falsos negativos o positivos, eso es precisamente lo que evalúan, lo que se evalúa cuando se hace el kit de PCR, tiene que evaluar otros patógenos presentes en la muestra, como dijo Fernanda, patógenos virales y bacterianos que pueden estar presentes para corroborar de que la PCR no levante, por más de que sea totalmente diferente, en este caso son secuencias totalmente diferentes, pero uno lo tiene que hacer para corroborar que no dé un falso positivo, y también que si están presentes, que inhiban el target nuestro y den falsos negativos. Eso uno lo tiene que corroborar, o sea, lo tiene que corroborar tanto el fabricante y uno debería también verificarlo. Pero es importante tener en cuenta que son pruebas que se tienen que hacer. Que bueno, nosotros tratamos de reproducir las que pudimos, hicimos de varios patógenos causantes de infección respiratoria que podrían haber estado presentes, o incluso de bacterias que pueden ser contaminantes frecuentes en estas muestras respiratorias, y en todos los que probamos la PCR fue negativa, como se esperaba, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, creo que, no sé, Santiago, si vos querés cerrar haciendo algún comentario. No, primero agradecerle a todos que hayan podido presenciar esto. Para nosotros es importante comunicar cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos trabajando, tratar de hacer las cosas con seriedad, tratamos de elaborar en base a un poco a lo que vamos viendo. Esto va cambiando de forma muy dinámica y tratamos de ir adaptándonos a eso. Con respecto a si tienen alguna información o algún pedido, algún paciente o algo, nosotros pusimos un mail que es bastante fácil, que es covid@cdrossi, o sea, donde se pueden hacer las preguntas, se puede plantear lo que necesiten y eso va a ser respondido. Y bueno, desde ya gracias a todos y esperemos que sí que haya servido. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por las preguntas, por compartir. Listo, gracias a... Gracias, chicas. Vicky y Fer. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias, muy amable. Chau, chau. Leo, Chao. adiós.